Para mí es un privilegio estar aquí en este púlpito, delante de esta congregación. Por supuesto, pasé por esta iglesia, creí aquí en el año 1997. Así que de alguna manera me une algo a esta iglesia, congregación. Y por supuesto, es responsabilidad del Señor, su palabra, y es a donde tenemos que apuntar, a lo que Él dice. Yo les invito a Lucas 6, ubicarnos en Lucas 6. Versos 37 al 42. Lucas 6, versos del 37 al 42, dice el texto: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que él fuere perfeccionado sea como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, tu palabra va por delante, tu consejo, Señor Dios, que es para nuestra vida, para una vida digna delante de ti, Señor Dios, y sabemos que es tu Santo Espíritu que siempre nos redarguye de pecado, Padre. Por Cristo Jesús, amén. Y a este respecto, hablando aquí del texto sobre el juzgar, es algo que siempre viene a la mente del ser humano. El juzgar es un acto que usted no lo va a ver delante de quien tiene al frente, pero siempre hay esta actitud. Y hay un hecho que delante de eso es importante y tiene que ver con el perdón. Ahora, veamos un poco sobre el perdón. Anoto aquí que el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos, como el rencor, resentimiento, enojo o dolor. Como actitud implica estar dispuesto a aceptar responsabilidades de lo que uno pueda haber ocasionado en el sentir o estima de otra persona. Entonces, por eso muchas veces somos prejuiciosos con relación a actitudes, con relación a comportamientos del que tenemos al frente, o incluso un grupo. Y a este respecto, en cuanto a pecado, si nos colocamos hacia el punto de vista de Dios, somos los más grandes transgresores hacia Dios. Y reconocemos una actitud de Dios para con el ser humano que a través de Cristo lo rescata. Busca su bien, entregando la vida de su Hijo en una cruz a muerte. Reconocemos por la Biblia que Jesús resucitó al tercer día. Y que ese acto no solamente otorga la vida eterna, por supuesto, en el hecho de que uno reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que eso trae consigo
el perdón de pecados. Y entonces recibimos una gracia de parte de Él. Y es importante revisar ese hecho del perdón. Y quiero destacar 3 cosas: la necesidad del perdón, en segundo lugar, la dificultad para pedir perdón, y en tercer lugar, la obligación de otorgar ese perdón. Son 3 aspectos que desde el punto de vista de Dios son importantes, son resaltantes. Vamos al primer aspecto, a la necesidad del perdón. Quiero ubicarme en Lucas 11:4. Lucas 11:4 dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y una premisa es que al final de cuentas todos necesitamos perdón. ¿Quién es hoy inocente? ¿Quién es hoy inocente? Delante de Dios, nadie. La Biblia dice: por cuantos todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y delante de los hombres tampoco, porque todos llevamos una carga de culpa por haber hecho algo. Considerar que hemos sido concebidos en pecado, es decir, en la condición de carne de pecado, desde pequeño. A veces decimos, hablamos de la inocencia del niño, pero de alguna manera el egoísmo en el niño se manifiesta cuando él lo que quiere es su juguete. Y uno destaca el hecho de que después de unos minutos él se olvida. Pero él quiere su cosa, o sea, él reconoce la posesividad de las cosas. Y eso es algo que en el ser humano se arraiga. Esto es mío, y uno lo pelea, lo discute. Pero hay momentos que hay que aprender a ceder por el bien de algo que nosotros llamamos paz. Pero desde pequeños entonces se va mostrando en nosotros el egoísmo. Crecemos bajo esa condición de carne de pecado. El mundo es el reflejo de esa condición. Las guerras, vemos, los conflictos internacionales que aún siguen habiendo. Y uno ve ese respecto. Entonces, ¿cuándo vamos a tener paz? ¿En qué momento vamos a considerar a tener paz en medio nuestro? Así que se requiere del perdón. Y cuánto más si Dios quiere la reconciliación con el mundo. Mejor dicho, otorgar el perdón. No importa las buenas obras, no importa el buen servicio. Isaías 64, 6 y 7 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros bajo la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Hermano, ¿quién puede comprar perdón? Nadie puede comprar perdón. Y mucho menos comprar el perdón de pecados. Ahora, bajo pecado el camino es la condenación. Bajo esta sociedad vivimos una sociedad que la reconocemos como relativista, que suaviza la condición pecaminosa. Ahora se dice que no se peca, sino que se cometen errores. A veces vemos en redes sociales expresiones como: nacimos para cometer errores y aprender de ellos.
Eso es muy sutil. Se dice, ahora no es ladrones, sino simplemente defraudadores. Ahora no es aborto, sino simplemente interrupción del embarazo. Ahora se rebaja el sueldo, pero se le dice devaluación competitiva de los salarios. Ahora no es el hecho de votar a una persona del trabajo, sino de una reestructuración de la empresa. Ahora no se le llama guerras. Ahora se dice misiones de paz. ¿Hacia dónde vamos? Romanos 3, 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es la condición. Pero todo esto el hombre debe comprender que requiere de parte de Dios, como lo vengo repitiendo, su perdón. ¿Y cómo se resuelve ese problema? En primer lugar, considerando el hecho de su Hijo. Juan 3:16 lo reconocemos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si somos creyentes, estamos en paz con Dios, en Cristo Jesús. Pero si somos perdonados, por naturaleza, debemos perdonar. Como creyentes, no deberíamos negar el perdón. Y esto nos lleva, ¿y por qué no perdonamos entonces? A la segunda consideración. En primer lugar, es el hecho de la importancia, la relevancia del perdón. Dios nos perdona, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con una actitud arrogante, con una actitud hasta de humillación, de orgullo. Y nos lleva entonces al segundo hecho, la dificultad para pedir perdón. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quizás alguien dice, ¿por qué debería perdonar a esa persona que me lastimó tanto? No tienes idea de lo mucho que me lastimó. A veces llegan a uno y le dicen, y uno del consejo del perdón, pero ¿por qué debe ofrecer la gracia a esa persona? Una causa, quizás esté sufriendo con algunas heridas profundas que hayamos cargado durante meses, quizás años. Cuando pensamos en la persona que lastimó y todavía ese dolor está fresco, como si hubiera sucedido hace un momento. El dolor sigue allí, pero todavía sigue habiendo resentimiento. Otra causa, ¿por qué debería perdonar esa persona? Si prácticamente ha lastimado mi estima. Entonces tenemos una causa, la pérdida de autoestima, ya que se ha de reconocer con el propio comportamiento el daño que se hizo. No quiero reconocer. Y otra causa es el hecho de perder poder o estatus. Algunas personas sienten que es humillante que se reconozca que tener que agachar la cabeza, justo por ese motivo.
Y aquí entra en juego el hecho del orgullo. Entra aquí el hecho de la culpa. Entra aquí el hecho de la vergüenza. Y eso impide que el ofensor se haga cargo de ese dolor ajeno o causado hacia el prójimo. Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, hay que aprender a restituir el daño o la ofensa causada a los demás, manteniendo un equilibrio emocional adecuado entre la vergüenza, la culpa y el orgullo. Es importante mantener una empatía con aquel a quien se le ha hecho daño. Pensar por qué me abstengo a otorgar el daño al prójimo. Porque quien no perdona jamás ha conocido el amor perdonador de Dios. Porque el perdón es la muestra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Si hemos reconocido a Dios, si hemos reconocido a Cristo, de seguro esa naturaleza de Dios en cuanto a perdón debería ser arraigado en nuestro ser. Y en tercer punto, entonces, está el hecho de la obligación de otorgar perdón. Mateo 18, del 21 al 35, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7. Y el texto continúa con una parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no os perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. Hermano, hay veces que hemos sentido que pedir perdón es algo como que muy malo, complicado. Pero algo más malo que eso es negarse a perdonar a una persona. Alguien que es perdonado por Dios no puede abstenerse de otorgar el perdón. Obtenemos la gracia del perdón de Dios
y no podemos, si no queremos otorgar el perdón, no puede suceder. De seguro, de parte de Dios, es natural otorgar el perdón. El hombre que es perdonado por Dios no restringe el perdón hacia los demás. Lucas 11:4 nuevamente. Y es una oración. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración. Y hemos de orar pidiéndole perdón a Dios y que se haga su voluntad y no perdonar al prójimo. No tenemos potestad de retener el perdón que se nos ha otorgado de manera gratis. Pero pastor, es que me insultó, me maltrató a mis hijos. Nuestros pecados son enormes comparados quizás con las ofensas entre los hombres. La idea no es de ver cómo está el corazón del otro, sino la idea debe ser cómo está mi corazón con relación a si tengo paz con Dios. En conclusión, ¿tenemos necesidad de pedir perdón? Hay que examinarnos. ¿Tenemos alguna necesidad de pedir perdón a alguien? ¿Tenemos necesidad de humildad para acercarme al otro y pedir de su perdón? ¿Nace en nuestro corazón esa actitud? ¿Tenemos necesidad de gracia de otorgar perdón? ¿Siente que retenemos esa gracia de perdón hacia otros? Una pregunta más. ¿Cuáles son esas heridas por las que estamos esperando que alguien se disculpe simplemente porque lo requerimos de la otra persona y no queremos soltar esas heridas? Corazones tiernos, felices y sin culpa. Solo se logra pidiendo perdón. Solo se logra otorgando perdón. Por gracia recibimos perdón. De gracia hemos de perdonar. Si alguien no ha conocido ese perdón de Dios, este es el tiempo y es el momento de considerarlo en su corazón. ¿Qué tiene tu corazón? ¿Qué carga tiene? ¿Qué peso? ¿Qué herida de padres, madres X? Porque Dios sí quiere perdonar en el nombre de Jesucristo. Mateo 6, 14 al 15 dice: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Resultado: perdonar trae paz, trae esperanza y es el reflejo de una madurez espiritual. Como creyentes tenemos que andar bajo ese camino. Oramos. Gracias, Padre, porque tu perdón nos otorga paz. A nuestro interior, a nuestro ser, nos llena de gozo. Tan solo sigue guiándonos en el camino de dejar el orgullo, la altivez y proceder, acercarnos al otro que nos hirió, o de otorgar ese perdón para ir a una reconciliación
y establecer paz. Bendito Dios, porque es lo que miramos en el mundo. Un mundo en guerra, un mundo que no tiene paz, pero precisamente porque hay conflictos no resueltos, donde está por medio el perdón. Y gracias, Señor Dios, por tu palabra. Que sigas bendiciéndonos, Señor, por Cristo Jesús. Amén.